vamos a ver las estructuras de control de flujo, ¿no? O estructuras de control iterativas. ¿Y a qué se refieren con estructuras de control iterativas? Que por medio de la palabra reservada for y la palabra while, ya no solamente vamos a ejecutar código en dado caso de que una condición se cumpla, sino que mientras cierta condición se cumpla, ajá, puedes ejecutar el código indefinidamente. Por eso se llama iterativa, porque van iterando constantemente dada una condición base. Entonces, el bucle while lo que hace es que mientras una condición se cumpla, ejecuta un programa cierta cantidad de veces, ajá, incluso infinitamente, ¿no? Lo cual puede llegar a resultar, pues, no tan óptimo. Y el bucle for lo que hace, el ciclo for, la sentencia for, es que itera a lo largo de de alguna variable que pueda, que tenga n cantidad de elementos, ¿no? Entonces, hasta que no se termine de recorrer toda esa variable, una lista, una tuple, un diccionario, X, otro tipo de variable también, no se va a terminar, ¿no? Y se irás ejecutando el mismo código una y otra vez, ajá, pero dentro de este mismo código también puedes especificar otras condiciones, ¿no? Que se pueden ejecutar de manera alternativa. Incluso puedes definir también sentencias if dentro de un for, ¿no? Pero lo que va a pasar es que el for va a terminar hasta que termine de recorrerse todo la variable en cuestión, ¿no? Cada uno de los elementos dentro de la variable que estés iterando. Entonces, en cuanto a definición un poco más formal, aquí a diferencia de las estructuras de control condicionales como son el if, el elif y el else, las estructuras de control iterativas, también llamadas cíclicas o bucles, te permiten ejecutar un mismo código de manera repetida. Mientras se cumpla una condición o no se haya terminado de recorrer una regla o una lista o otro tipo de dato, ajá, que también se puede iterar. En Python se disponen de dos estructuras cíclicas, o sea, dos maneras de declarar esas estructuras que se pueden ejecutar una y otra vez. Una de las maneras es declarando un bucle while, ajá, o un ciclo, ajá, también se le conoce como ciclos while. Y otra de esas maneras es utilizando un ciclo, un bucle for, ¿vale? Y las veremos en detalle a continuación. Hasta ahorita, con lo que he explicado de esta parte de las estructuras de control iterativas, ¿tienen algún alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, las veremos en detalle a continuación. El ciclo for es un tipo de bucle, ajá, parecido al while, pero con ciertas diferencias. O sea, ambos permiten ejecutar cierto código cada cierto tiempo, pero tienen sus diferencias. La principal diferencia, por lo menos de ciclo for, es que el número de iteraciones, o sea, el número de veces que se va a repetir ese código, ajá, está definido de antemano. ¿Eso qué significa? Como les había comentado, el bucle for va a iterar alrededor de un arreglo y hasta que no se acabe, no se va a terminar de repetir. Pero eso significa que está definido, ajá, o sea que sí puede acabar, porque si cuando llegas al último elemento de tu arreglo, por ejemplo, de tu lista, pues vas a dejar de ejecutar ese código, ¿vale? Mientras que en un bucle while, no. En el bucle while puedes tener una condición que constantemente está evaluándose a true, ajá, y constantemente ese código va a estar ejecutándose tan pronto termine nuevamente el flujo de ejecución del programa, ¿no? Y mientras la condición sea cierta, entonces ese flujo de código va a seguir ejecutándose constantemente. Entonces aquí, como vemos en este último párrafo, mientras que en el while, en la condición while, esta condición es evaluada, lo que esté después, ajá, en cada iteración, o sea, en cada inicio del bloque de código, ajá, para decidir si volver a ejecutar o no el código, ¿vale? Entonces, ahí en el bucle while puedes definir una condición, ajá, esa condición puede cambiar dentro del mismo bloque de código, ¿vale? Entonces, si cambia el valor de algo y termina ese bloque de código y regresas al inicio, se vuelve a evaluar esa condición para ver si esa condición sigue siendo cierta y posteriormente se vuelve a ejecutar o no dicho programa, ¿vale? Y en el for pues no existe tal condición, sino que existe un iterable, o sea, existe un objeto, una lista, una tupla, para eso se le conoce iterable de manera técnica,
que define las veces que se ejecutará el código. Ajá. El número de elementos que tenga ese iterable, pues va a ser el número de veces que se va a ejecutar, ajá, hasta que se termine de procesar el último elemento de ese iterable, dentro del ciclo for. ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto que acabo de explicar? Una pregunta. Claro. ¿Estos podrían combinarse con el if y los anteriores? Sí, justo. Tú puedes definir un ciclo, y creo que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Tú puedes definir en un ciclo for una sentencia if dentro, y dado, por ejemplo, el valor de que tú estés recorriendo, ajá, en ese momento, en esa lista, puedes imprimir algo, por ejemplo, ¿no? Si tienes una lista de elementos del 1 al 5, entonces puedes decir, si el elemento actual que estoy recorriendo es igual a 5, entonces imprímeme es 5, ¿no? O puedes decir, si el elemento actual que estoy recorriendo es 4, entonces imprímeme es 4. Sí se puede. Ok, pero no hay algún orden o regla. O sea, yo puedo meter un for dentro de un if o un if dentro de un for. O si Sí, sí puedes, ajá. Ah, ok. No hay una regla, y no se consigue una mala práctica, de hecho. Ah, ok. No hay problema con ello. ¿Alguien Va. más quiere decir otra cosa? ¿Quiere preguntarme? Bueno, ahora vamos a ver de manera un poquito resumida y simple por el momento, el bucle for, ¿vale? En este caso, ahorita no se preocupen si no le entienden la función range. Ahorita nada más la vamos a ver de manera un poco introductoria, pero en unas pocas diapositivas más, no muchas. Esta misma clase vamos a revisarlo un poquito más a detalle, ¿vale? Pero no se Eh, preocupen si ahorita no le entienden al 100 la función range, ¿vale? eh, ¿Alguien me quería este, comentar algo? a mí me pasa lo mismo con los ejemplos que diste. Como soy más de ejemplos y no soy más de oído, sí vamos a hacer ejemplos de lo que estabas explicando anteriormente. Sí, justo, nada más quería explicarles pues justamente de manera conceptual esta parte para De Wall. posteriormente, Ok, ok, gracias. no de qué. Bueno, ahorita, como les explico, esta parte, en el siguiente ejemplo vemos un bucle for que se ejecuta 5 veces y donde la variable i, en este caso es esta, ajá, incrementa su valor automáticamente en uno en cada iteración. Ajá, ¿esto qué significa? La función range, ajá, lo que hace en Python es una función nativa de Python, como la función print o la función type o la función len, ajá. Lo que hace es regresarte, ajá, por cada iteración, ajá, o sea, por cada vez que se ejecuta este bloque, un número entre un rango definido, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, tú lo que estás haciendo es iterar entre el rango de 0 a 5, ajá, pero lo que hace la función range es regresarte el valor de una lista de valores del 0 o del primer elemento que tú definiste hasta un elemento menos del que el que definiste al final, ¿vale? Entonces, al final esto te entrega una lista de números que van del 0 al 4, ¿vale? Si tú definieras el range del 0 al 6, te entregaría una lista de números que van del 0 al 5, ajá. Esa es la sintaxis sobre la cual trabaja el range. El último número que tú definas va a ser el límite, pero que no, o sea, va a ser el número hasta donde va a llegar, pero sin incluirlo, ajá, o sea, si tú quieres iterar entre los números del 1 al 10, tienes que definir el range del 1 al 11. Ajá. Y de esa manera va a llegar al 10, pero el 11 ya no lo va a evaluar, ajá, ya no va a operar sobre él. Entonces, prácticamente lo que hace este código es que lo que está haciendo es que del 0 al 4 está iterando cada elemento y lo está imprimiendo. Ajá. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el código. Aquí, justo. Bueno, yo aquí comienzo, no con la función range, pero empiezo con iterando un mensaje, ajá, una cadena de caracteres, ajá, porque un string es eso, una cadena de n caracteres, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo aquí primero es imprimir la longitud, ajá, imprimir la longitud de de dicha cadena, ¿no? Dicha cadena de caracteres, o sea, cuántos caracteres tiene, o sea, cuántas letras y cuántos espacios tiene. Cuando yo imprimo esto, pues acorde a lo que está aquí en el código, si quieren, esto primero lo voy a comentar. Yo Pero imprimo ahí, esto, mande. pero,
pero ahí empieza desde excluye desde el 4 hacia adelante. O sea, ¿Cómo? cuando, ¿Aquí? como ahí, sí, cuando está pidiendo el print, estás Ajá. pintando ahí mensaje, y el 4 es desde el rango 4 o desde la palabra, Sí, desde el ¿desde 4, o dónde sea, empieza? desde la palabra 4, eso lo vimos en algunas clases anteriores. Lo que está haciendo aquí es que desde la posición 4 de tu arreglo, recuerda que los arreglos y las cadenas de caracteres empiezan desde el 0, no empiezas desde el 1. Ajá. Entonces, Sí, sí, la sí. posición P está en la posición, la letra 0. P está en la posición 0, ¿no? Entonces, si yo imprimo esto, lo que va a hacer es imprimirme los caracteres a partir de la posición 4. Entonces, si tú cuentas desde acá el 0, 1, 2, 3 y 4, ajá, Ajá. hasta adelante, ¿no? Hasta donde termine tu string, ¿no? Tu cadena de caracteres. Entonces, si tú Ok, haces esto, entonces, justamente como lo ves acá, porque es el segundo print, te imprime a partir de la posición 4, ajá, ok, hasta adelante. Ujú. ok. Sí, nada más era para corroborar si tenía yo razón en la forma que se está bien. Sí, Gracias. claro, no de qué. Y ahora, bueno, tú aquí lo que estás haciendo es asignarle un, un valor a tu variable mensaje, ajá, que va a ser una cadena de caracteres. Y aquí yo lo que estoy haciendo es simplemente ejemplificando, pues, o de alguna manera recordando cómo se operan, ¿no? Las cadenas de caracteres. Tú puedes ejecutar la función len de Python, ajá, que es la función una nativa para obtener el número de elementos dentro de un arreglo, ajá, y pues cuando lo imprimes te regresa un valor de 34, ¿no? Porque es el número de caracteres, incluyendo espacios que contiene tu string, ¿ok? Después, pues lo que hice fue simplemente recordar que pues tú puedes iterar, o bueno, no iterar, perdón, eso estuvo mal, más bien recorrer o segmentar, ajá, ciertas posiciones de tu string y obtener strings más pequeñas, ¿no? Partiendo de un índice específico hasta el final, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo tengo 34 elementos, ajá, lo que va a hacer este ciclo for, ahorita no quiero que le pongan tanta atención a esta parte del print y lo voy a hacer aquí poco a poco, de manera independiente primero, es que voy a iterar, ajá, ¿se acuerdan? Un ciclo for se define de esta manera, la palabra reservada for, espacio, le vas a dar un nombre al elemento en donde te encuentres, al elemento sobre el que estés iterando, ajá, o bueno, más bien al elemento en el que te encuentres en ese momento, ajá, cada vez que tú iteres, o sea, cada vez que tú recorras una lista, una cadena de caracteres, una tupla o un diccionario, ajá, cualquier cosa que sea iterable. Y ahorita vamos a revisar también cómo se definen los iterables, ¿no? O sea, qué es un elemento iterable, ¿no? Pero, o sea, lo que les quería comentar es que todos los elementos que pueden iterarse y se consideran como iterables son las listas, las cadenas de caracteres, las tuplas, los sets y los diccionarios, ¿no? Entre otros. Hay muchos también, otros más, ¿no? Más específicos. Y pues un for lo que hace es que mediante uno de esos elementos recorre elemento por elemento, ajá, recorre en este caso los elementos de este string son sus palabras, sus letras, perdón. Ajá, entonces el primer elemento de este string es la P, luego la Y, luego la T y así, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que letra por letra va a recorrer, ajá, el for cada uno de esos elementos y puede hacer algo con ellos dentro de su bloque de código, ¿vale? Entonces aquí yo puedo decir lo siguiente, por, por cada letra, ajá, ajá, con el operador in, mi elemento iterable, que en este caso es un mensaje, ajá, entonces yo estoy diciendo aquí, por cada letra en mensaje, ajá, puedo hacer algo, ¿no? En este caso, pues, simplemente lo que voy a hacer es imprimir la letra en cuestión, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Me va a imprimir 34 veces cada una o sea, me va a imprimir 34 veces una letra, ajá, indicando que pues ese elemento tiene ese mensaje tiene 34 elementos y cada uno de ellos pues es un carácter, ¿no? Ya sea una letra como tal o un espacio. En este caso yo le puedo poner aquí incluso para que sea un poquito más genérico, no letra, porque
también estoy incluyendo un espacio, ajá, que hay entre cada palabra. Le puedo poner que aquí es un carácter, ¿no? O sea, un elemento ya exclusivo, específico de mi mensaje total, ¿no? Completo. Entonces, cuando yo imprimo esto, ¿qué va a pasar? Por fines prácticos voy a comentar esto para que no se confundan y lo voy a imprimir, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Por cada uno de estos elementos me va a imprimir el primer elemento, ajá, ¿y qué hacía por default el método print? Lo que hacía era imprimirte una nueva línea, ¿no? Un salto de línea. Entonces, cada uno de estos elementos me los va a imprimir línea por línea, ajá, en líneas separadas. Y voy a tener una listota de cada una de las palabras que se encuentran dentro de mi variable mensaje. Ajá. Entonces, si yo ejecuto esto, pues me va a entregar esto, ¿no? Porque por cada elemento está imprimiendo el primer carácter, o sea, digo, por cada uno de los elementos lo está imprimiendo aquí en esta línea, y pues por default el método print ya te incluye, o sea, ya te asigna, ya le asigna a cada impresión, ajá, de tus elementos un salto de línea, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo es que llega aquí al primer elemento y lo que está haciendo es imprimirlo, ¿no? Imprime un carácter de línea, ajá, un salto de línea, y luego llega al segundo elemento, que es Y, e imprime otro salto de línea, ¿vale? Llega al tercer elemento y lo vuelve a imprimir, ¿vale? Llega al espacio y igual lo toma en cuenta, ¿no? Por eso les aparece aquí un espacio o una línea en blanco entre cada uno de las palabras, ¿no? De los caracteres, acorde a cómo están definidos en este string, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer yo, pues, para que se muestre de una manera más ordenada o más ad hoc, como yo esperaría al momento de que yo declaro, por ejemplo, este string? Ajá, o sea, yo quiero que se vea igual, ajá, a como yo lo tengo aquí. Pues el método print tiene un argumento que por default, ajá, ya viene definido así, miren. ¿Esto qué significa? Que es un salto de línea. Ajá. ¿Ya lo vieron? Yo puedo decir que en lugar de que me imprima un salto de línea después, o sea, al final de cada elemento, que no me imprima nada prácticamente, o sea, así, ¿no? De esta manera yo defino un string vacío, ¿no? Algo que no tiene un espacio ni tiene nada, simplemente un string vacío. ¿Eso qué significa? Que por cada vez que yo imprima un carácter, pues me los va a imprimir uno junto de otro, ¿no? Porque el final de cada carácter, ajá, que al momento de que se imprime, va a ser un string vacío, ¿no? ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto? Voy a ejecutar el código y se dan cuenta es prácticamente lo mismo que está aquí, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es imprimir carácter por carácter y asignándole un string vacío al momento de que imprimo cada uno de esos elementos dentro de mi variable mensaje. ¿Tienen alguna duda con esto? Para todos las posibilidades, por ejemplo, carácter dentro del for, ¿nos da esa opción si tú le pones el cursor ahí o tendríamos que irnos a la librería de for? ¿Te refieres aquí? El de arriba. Como, o sea, ¿te refieres a que si aquí hay como... Esta palabra carácter, me imagino no está definida por nosotros, ¿no? Si no se define... se define tiempo de ejecución, así se le llama. O sea, esta variable no existe hasta que tú mandes a llamar el for, ¿vale? Correcto. ¿Y esta variable pertenece específicamente para for o puede ocuparse para cualquier otro? Carácter, por ejemplo. Ajá. O sea, ¿te refieres a que si es una palabra reservada y que es forzosamente que se... No, o sea, tú puedes, o sea, aquí lo puedes cambiar a cualquier tipo de nombre. Ajá, aquí tú puedes poner letra, por ejemplo, y funciona. Ok. O sea, lo único que sí es necesario es esta sintaxis, ¿no? For el nombre del elemento que tú quieres, in y la variable que vas a iterar, ajá, que va a tener con elementos que vas a iterar, ¿vale? Entonces, no. Sí, básicamente, a eso va dirigida mi pregunta. Por ejemplo, tú le cambiaste de carácter a letra, ajá, que se entendería más o menos que es lo mismo, ¿no? Sí, pero sí, bueno, continúa. Sí, pero ¿solamente hay una lista como de esas palabras permitidas? ¿O podría ponerle cualquier palabra y se entendería que me está refiriendo a eso?
¿te refieres a esta parte? ¿A Sí, esta? sí. Haz de cuenta que letra y carácter es una variable, que le puedes asignar cualquier valor. O sea, justamente esto, o sea, lo que le asignas aquí no importa el nombre, siempre y cuando sea descriptivo con los elementos que hay dentro de tu variable iterable. O sea, tú aquí le puedes poner hasta pato, por ejemplo, Ajá. pero tienes que ser descriptivo con lo que estás iterando, Aquí yo no estoy iterando un pato, por así decirlo, estoy iterando caracteres dentro de mi mensaje, entonces pues le pongo el nombre de caracteres, ¿no? Es como, Ok. entonces no es restrictivo con eso Python, ¿no? Siempre y cuando sí definas, o sea, para nivel de mayor entendimiento, para objetivo, para tener un mayor entendimiento de todo el flujo de tu programa, pues sí, asignarle al elemento que vas a estar iterando y evaluando, un nombre ad hoc, a lo que representa, dentro de tu Ok. variable iterada, que Sí, vas lo a que pasa es iterar. que como esa palabra carácter no se había definido, por eso estaba Ajá. No, decir algo ya justo, predefinido. es que justo esta palabra no es como una palabra reservada, simplemente es una variable que tú defines que así vas a llamar a los elementos sobre los que vas a ir iterando, no es, o sea, la sintaxis es por algo en algo, entonces al final de cuentas esto puede cambiar de nombre, ¿vale? No importa, Ok. ¿ok? ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto? ¿Alguien más quiere exponer alguna duda que tengan respecto a lo que expliqué? ¿No? Vale. Bueno, aquí. En esta parte, yo lo que estoy haciendo es definir otra variable iterable, o sea, que tiene elementos sobre los cuales yo puedo iterar, o sea, yo puedo recorrer hasta que se acabe, y pues prácticamente lo que estoy haciendo aquí, igual, o sea, ejemplificando, recuerden que también puedo obtener el último elemento, de mi arreglo, definiendo la posición de -1 entre corchetes, ¿no? Entonces, si yo declaro mi lista números y escribo, abro y cierro corchetes y dentro pongo el número de -1, pues me va a imprimir esto lo voy a comentar por el momento, me va a imprimir El 5. el número 5, ¿no? Indicando que pues es el último elemento, ¿no? De esta manera yo puedo, con esta sintaxis yo puedo acceder al último elemento de mi lista, pero simplemente lo tenía como para fines demostrativos, indicando que pues es indexable, ¿no? Porque o sea, indexable quiere decir que yo puedo definir un índice entre corchetes para mi variable iterable y de esa manera yo puedo acceder a un elemento específico, dentro de toda mi colección de datos, ¿no? En este caso son los números del 1 al 5, ¿vale? Entonces, Ahí, claro, ahí sí le puedes poner -1, 2.2, por ejemplo. ¿en dónde? Acá, Ahí exactamente, print menos, números -1, 2.2, un ejemplo. -1, 2.2, ok. En este caso no me regresa nada. ¿Por qué? Porque tú estás definiendo el final, de Ajá, un sí, elemento, sí. ¿vale? En dado caso, sintácticamente no lo puedes hacer así, tendrías que definirlo de esta manera. Por ejemplo, el 1 y el Ok, ya -1. entendí. Ajá. Perfecto. Entonces tú lo que estás haciendo aquí es empezar desde el -1, o sea, estás Ajá, recorriendo tu lista inversamente, pero, ajá, o sea, lo que hace este índice es recorrer tu lista de manera inversa, o sea, en lugar sí, del 0 al 5, digo, perdón, del 1 al 5, lo estás recorriendo del 5 al 1, pero ajá. quieres que llegue hasta ¿cómo se llama? Hasta el índice de 1, Entonces, si Ok, te das cuenta, eh, lo que estás haciendo aquí es, eh, lo que estás haciendo es, te posicionas el número 5 pero no lo estás incluyendo, porque no sí. estás asignándole el índice 0 sino empiezas desde el 4 y te vas hacia la izquierda, ¿vale? Oh, correcto, Entonces, correcto. ¿cómo se le puede decir? O sea, es un recorrido inverso hacia Ajá, de izquierda, de derecha a izquierda, sin ajá, incluir el 5 y lo que estás haciendo es que te vas de primero la posición, o sea, empiezas aquí, ajá, lo seccionas, y lo ajá. que estás haciendo es que te vas recorriendo o sea,
está raro, pero lo que está haciendo prácticamente es como que excluir los primeros dos elementos, en este caso el 1 y el 5, ajá. Pero en este caso lo que tú estás realizando es una exclusión, ajá, Sí, ya del entendí. último elemento, ¿vale? Ok, sí, Entonces, entendí. prácticamente lo que estás haciendo es imprimir solamente del 2 al 4. Ok, sí, entendí. Yo tengo entendido que del lado izquierdo es exclusión y del lado derecho es excluir. Perdón, excluir y del lado derecho incluir. O sea, así lo tengo definido. Por ejemplo, si excluye es una posición del -1, o sea, empezaría del 4, 3, 2, porque está excluyendo el -1, pero empieza con el 1, que es del lado izquierdo. Ajá, exacto, justo. O sea, tú estás empezando del lado izquierdo en el 2, ¿vale? Pero, Ok, sí. ajá, o sea, es que ahí creo que me confundí. O sea, tú estás empezando desde el índice 1, ajá, en el 2, ajá. Pero si te das cuenta, estás Porque excluyendo, excluye el 1. ¿por qué excluye el 1? Porque no estás empezando desde esa posición. Estás empezando Correcto. desde la posición 1, ajá, que Correcto. es donde se encuentra la variable 2, ajá. Pero al momento de tú definir el -1, ajá, recuerda que cuando tú defines el último índice de tu arreglo, estás haciendo quieres acceder al elemento -1, ajá, de la posición que tú estás definiendo, ajá. Que es Entonces, -1. el -1, que es 5, si le restas el -1 como si fueras de derecha a izquierda, es el 4. Es algo un poquito extraño, pero así es como funciona. Ajá. Correcto. Entonces, tú estás obteniendo nada más el elemento 1, que es 2, y de ahí el -1 indica que estás accediendo al último elemento, pero menos, ajá, -1, porque así funciona la sintaxis cuando tú defines dos índices. Ajá. Ok. Aquí pregunta, perdón. ¿También aplica lo de la posición de izquierda a derecha empezaría desde el 0? De izquierda a derecha, o sea, ¿quieres que, por ejemplo, en lugar de esto le agregue que No, digamos que en la línea número 1, donde Ajá. tienes definido los números, Ujú, tienes 1, 2, 3, 4 hasta el 5. ujú. La posición, aquí también se contaría la posición 0, el valor sería 1, o aquí no. Ajá, sí, si tú pones aquí la posición 0, ¿qué pasaría? Te tendría que mandar, en lugar de un 2,3,4, sería 5. 1,2,3,4, Ok, porque empiezas de entonces, la posición 0. y se leería lo mismo de derecha a izquierda, es decir, que la posición 0 sería el 5, y ¿Sí? si tú le pones -1, No. Sí, la posición 5, el 0 sería el 5. ajá, Si le y si tú le exprimes, pones, ahí te lo va a dar. No, o sea, la posición 5 no es la posición 0, es la posición, en este caso, es la posición 4, porque empiezas desde el 0, 1, 2, 3 y 4. Pero como aquí yo estoy definiendo que me incluya desde el 0 hasta la última posición, que en este caso es la posición 4 menos 1, recuerden que cuando o sea, para que lo vean de otra manera, A ver, píntale ahí que sale. es que si le pones menos no, 0, ¿se como les cumplía? decía, es 1, 2, 3,4, ¿vale? Ok. Porque empiezas desde el 1, ajá. Pero recuerden, miren, lo vamos a ver con índices positivos primero, ¿no? Voy a imprimir los números, y lo voy a hacer primero así, del 0, ajá, quiero imprimir todos, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Pero la posición de cada uno de ellos es 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si yo quiero todos, tengo que ir del 0 al 5, ajá, ¿por qué? Porque la sintaxis para indexar números de manera específica de principio a fin, si quiero especificar un índice como tal, es la posición que yo quiero, dos puntos, una posición más a la que yo quiero acceder. Ajá, porque Python me lo toma como un intervalo que va, en este caso, de el 0, ajá, este es un corchete, ajá, indicando que el 0 me lo está incluyendo, la posición 0, al 5, un paréntesis, indicándome que la posición 5 ya no me lo está contando, ¿vale? Se va a una posición antes del 5, entonces de esa manera yo puedo obtener todos los números de la posición 0, que en este caso es el 1, donde está en la se encuentra el 1, hasta el número 5, ¿vale? Que es la posición 4. Ajá. O sea, la posición 5 no la está incluyendo. Siempre tienes que definir una posición más a la posición que tú quieres obtener, ¿vale?
Entonces, si yo imprimo esto, ¿qué va a pasar? Pues me va a imprimir todos los números. Ajá. Si yo imprimo del 0 al 5, del 0 al 4, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Me va a imprimir solamente 1, 2, 3, 4. La posición 4, el número 4 está en la posición 3, pero yo definí una posición más, porque así es como se comporta sintácticamente cuando yo defino los índices de principio a fin, de manera explícita, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando cuando yo hago un -1? Lo que está pasando aquí es que yo estoy definiendo del 0, la posición 0, que es el 1, hasta el -1. ¿El -1 cuál es? El 5, ajá, pero es -1 menos una posición. ¿Esa qué posición es? La 4, ajá. Es prácticamente lo, 0 y -1 es prácticamente lo mismo, ajá, 1, 2, 3, 4, que decir, lo mismo que había puesto, ¿no? Que es 0, 1, 2, 3, 4, es lo mismo que hacer esto. O sea, me voy a una posición menos que la que definí al final. Ajá. -1 es el final, pero me voy a una posición menos que la que definí al final. ¿Y se puede definir -2 o algún otro valor diferente de 1? Según yo, creo que nada más se puede hasta -2, indicándome que es una posición menos. Ajá. -1, -1, -2. Ajá. Pero sintácticamente eso no se ve tan bien. También -3. Nunca lo he hecho, vamos a ver. Te da el 2 y el -4 te da el 1. Pero no es sintácticamente correcto porque eso se presta a, o sea, confusiones, ¿no? O sea, -3 ¿de qué, no? O sea, ¿qué tanto te vas a recorrer? O sea, sí, te vas a recorrer 2, 3 unidades después de la última posición. Mande. Perdón, que a lo mejor que lo vuelvo a repetir, pero como yo a lo mejor se me hizo más fácil entenderlo, es como les comentaba, si tú cuentas de izquierda a derecha la posición 0, del 0 al 4, ¿no? Uh-huh. Y de derecha a izquierda, si lo cuentas como negativos, también te da así con esta lógica que te estás presentando. Por ejemplo, si le pones -1, la posición 0 sería el 5 y el -1 sería el 4. Si le pones el -2, el 0, el -0, -0 sería el 5, -1 el 4, -2 el 3, y bajo esa lógica el -3 sería el 2. Ajá, justo, o sea, ajá, sí, pero digamos que, por ejemplo, quieres obtener nada más el último elemento de tu arreglo, lo harías literal de manera explícita con -1, ¿no? Nada más. O sea, sí, porque es -1, ajá, y como tú dices, ¿no? Le restas, o sea, sí, ese truco mnemotécnico sí creo que sirve bastante bien, como si le restaras -1, -1, 0, ¿no? Indicando que es, pues, la primera posición, pero a la derecha, ¿no? Uh-huh. Ajá, es completamente válido, claro. Sí, también se puede. Ahora si le quitas el 0, él lo toma como si fuera un 0, o sea, quita sí, sí, justo. Si tú no especificas un índice, estás tomando el principio de el inicio de tu colección de datos, ¿no? Entonces te entrega del 1 al 2, ¿no? Porque como dice -1, -2, -3, ¿no? -1, ajá, que es ¿no? Es que a mí se me hace mucho más fácil como que especificar que la posición que yo estoy diciendo de resto un -1, porque así sintácticamente Python lo toma cuando son números enteros, entonces ya sé a qué posición estoy, ¿no? Restándole -1 a lo que yo definí al final. Así es más o menos como yo lo tomo, pero es completamente válido lo que su compañero dijo. ¿Hasta ahorita tiene una duda con esto? No. Bueno. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, nosotros recorremos cada uno de estos números, ajá, pues entonces para mi primera iteración sería el número 1, luego el número 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5, ¿vale? Entonces aquí prácticamente, pues yo puedo especificar aquí entero, ajá, porque es un arreglo de números enteros y no importa si cambio el nombre, ajá, o sea, no hay una sintaxis, o esto no es una palabra reservada, esto es una variable que se crea al momento de que mandas a llamar tu ciclo for, ¿vale? Entonces, como le comenté a su compañero anteriormente, esta variable entero, pues puede tener diferentes nombres, puede tener entero, puede tener número, puede tener valor, ajá, por ejemplo. Al final de cuentas, va a tomar el valor que se esté recorriendo en ese momento dentro de tu lista de números, ¿vale? Entonces aquí, si tú recorres esto,
pues ¿qué va a pasar? Como cada elemento le está sumando un 1, entonces estás en el primer número, ¿vale? Estás en 1, le sumas el 1 y te da un 2, ¿vale? Luego vuelves a ejecutar el ciclo. Ahora estás en el número 2, lo imprimes y le sumas un 1 y es el 3, ¿vale? Ejecutas otra vez el ciclo, estás en el número 3, lo imprimes y le sumas el número 1 y te da un 4, luego sigues recorriendo, estás en el número 4, lo imprimes y le sumas un 1, te da un 5, luego estás en el número 5, lo imprimes y le sumas el 1, cuando lo imprimes y te da un 6, ¿vale? Entonces, ¿Esto se está yendo a una variable? Esto está tomando el valor continuo, o sea, siguiente al valor anterior. O sea, primero tienes, digamos que este es tu variable, esto es un arreglo de caracteres, de enteros. Entonces lo que está haciendo es que el elemento actual se va a la variable entero y le imprimes. Termina esto y este ciclo for no va a terminar hasta que tu lista de números termine, hasta que ya no haya más elementos sobre los cuales operar, ¿vale? Entonces, lo que estás haciendo aquí es que primero te vas a tu número 1, ese valor se le asigna a la variable entero y lo imprimes sumándole 1. Luego, como aún no termina esta colección de números, por así decirlo, te vas a la variable 2, es el valor que toma luego tu variable entero, y le imprimes la variable entero y le sumas un 1. Y así por cada una de ellas, ¿vale? Y luego aquí, con la función range, lo que estoy haciendo aquí, bueno, incluso si quieren esto lo puedo comentar. Y lo que estás haciendo es que por cada elemento, aquí le puedo poner por cada elemento dentro de la función range. Y ahorita les explico bien qué estoy haciendo aquí. Lo que estoy haciendo aquí es prácticamente lo mismo, que si yo tuviera una lista de números del 1 al 4. ¿Qué es lo que pasa cuando yo mando a llamar la función range? La función range lo que hace es entregarte una lista de números, que van generados sobre un rango especificado, ¿vale? El rango que tú especificas, pues son los argumentos de la función range, ¿no? El primer argumento es el inicio de el número inicial, hasta, muy parecido a lo que vimos ahorita con los arreglos, un número más del número que tú vas a tener, ¿vale? Entonces, si tú quieres los números del 1 al 4, tienes que especificar 1, un número más, en este caso el 5. Si tú quieres los números del 1 al 10, es 1, un número, el 11, por ejemplo. Entonces es muy parecido a como lo vimos en las cadenas de caracteres, ¿no? En este caso era el 0, la posición 0, 2 puntos, un número más de la última posición que tú querías, ¿vale? Aquí es muy similar, ¿no? Pero en este caso lo que estás haciendo es definir valores. Es muy útil, ¿por qué? Porque digamos que, bueno, esto simplemente fue a manera de ejemplo, ¿no? Entonces lo que estás haciendo aquí es iterar, digamos, en una lista de enteros del 1 a ¿qué? Al 4, porque es un número menos el que tú defines aquí, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Pues simplemente te va a imprimir los números del 1 al 4 línea por línea, ¿vale? Entonces empieza en el 1, te lo imprime, el elemento vale 1, aquí está mal porque le cambié el nombre a la variable, y pues te va a imprimir ese valor. Luego el número vale 2 y te imprime ese valor. El número vale 3, te lo imprime también, y el número vale 4, también te lo imprime, y ya no llega a 5, porque la sintaxis es que siempre le definas un número más del que tú vas a obtener, ¿no? Si yo definiera un 4 aquí, pues nada más llegaría al número 3, ¿no? Entonces, si yo imprimo esto, me imprime los números del 1 al 4. Si yo imprimo del 1 al 4, yo defino un rango de números del 1 al 4, solamente me imprime los números del 1 al 3, ¿vale? ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto? ¿No? Ok. Y bueno, lo que hice aquí, por ejemplo, fue lo mismo, ¿no? Muy similar a lo que hice cuando imprimí cadenas, carácter por carácter de las cadenas. Lo que hice aquí fue que en esta parte
Digamos que esto lo voy a quitar, esto también, y solamente me voy a quedar con este print. Ajá. Lo que hice en esta parte fue que, ¿se acuerdan cuando formateamos strings, no? Con fstrings, también puedo hacer lo mismo aquí, ¿no? Entonces, declaras tu variable, tu string, y le pones una f antes de tu string, y entre comillas, corchetes, pues defines la variable, ¿no? Que como lo habíamos hecho antes, ¿no? Porque no pasa nada si esto es una variable que solamente se ejecuta por cada for, puedes ejecutar la misma sintaxis que si tuvieras una variable fija, ¿ok? Entonces, cada vez que tú recordas este arreglo, se ejecuta esto, ¿no? Es un fstring, como les comentaba, entre corchetes la variable que en ese momento está superando, que es su elemento, y lo que estoy haciendo aquí, pues, es que quiero definir que ya no me imprima línea por línea, sino que por cada variable me imprima una coma, ¿vale? Entonces, después de que yo imprima el número en cuestión, me va a imprimir una coma también, ¿no? Si yo ejecuto esto, pues me entrega lo siguiente. ¿Y tiene que estar indentado? Ah, sí, justo. Sí tiene que estar indentado. Si esto no está indentado, no va a jalar. Regresa un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque necesita forzosamente que haya algo dentro de aquí, ¿no? Esto ya está fuera de la ejecución de mi ciclo for. Correcto. Y bueno, ya vieron más o menos cómo funciona la función range, que te entrega valores de un rango hasta un valor menos del que tú estás especificando aquí, muy similar con los strings que estábamos viendo. Y quiero especificarles, o bueno, más bien definirles la diferencia entre iterables e iteradores, ¿vale? Pero prácticamente, pues, un iterable, es justamente una lista, lo que estás viendo, ¿no? O sea, todos los elementos que pueden recorrerse en cada ciclo for o en cada ciclo while son elementos iterables, ¿no? Una lista, una tupla, o sea, toda una colección de elementos separados por comas, una cadena de caracteres, todos esos elementos son elementos iterables. Y ahorita les voy a explicar también qué es un elemento, un iterador. Un iterador es algo distinto, ¿vale? Y ahorita es por eso que lo vamos a ver, ¿no? En estas definiciones. Y les voy a explicar en qué caso se podría usar un iterador. Porque un iterable, pues, como pueden ver, se utiliza para recorrer una lista, ¿no? Se recorrer una cadena de caracteres, pero los iteradores son muy diferentes a un iterable. Y ahorita vamos a ver en qué se diferencia, ¿vale? Bueno, los iteradores, para entender al 100% los bucles for y cómo Python fue diseñado, como lenguaje de programación, es muy importante entender, pues, qué es un iterable y qué es un iterador, ¿vale? Empecemos con este par de definiciones. Los iterables, como ya los han visto ustedes hasta ahorita han trabajado con elementos iterables, ¿no? Tipos de datos que se pueden recorrer, en cada iteración, en cada repetición, de un ciclo for, y se puede acceder a su elemento de manera individual, en este caso un número 1, una variable, un carácter. Y como Python fue diseñado, los iterables son aquellos objetos que, como su nombre indica, pueden ser iterados, o sea, pueden ser recorridos elemento por elemento en cada ejecución, ¿no? En cada fin e inicio de un ciclo for, por ejemplo, ¿no? Y también, dicho de otra forma, significa que pueden ser indexados. ¿Eso qué significa? Que cada uno de sus elementos es posible acceder a ellos, pues literal, como ya lo han visto ustedes, declarando el rango, el nombre de la variable iterable y entre corchetes la posición sobre la cual tú quieres acceder, ¿vale? Si empiezas en un array, en una regla, un arreglo, pues así es como se les conoce en C, por ejemplo, o en Java, a las listas consecutivas de elementos. En este caso, en Python se les llama listas. Se puede indexar, o sea, se puede acceder a un elemento específico de eso por medio de, si tenemos una variable lista, abres y cierras corchetes y especificas el índice al cual quieres acceder, ¿no? En este caso, un iterable cumple esas condiciones, ¿ok? Ahora, los iteradores son algo muy distinto. Los iteradores son, ¿cómo lo puedo definir de una manera un poquito más sencilla? Digamos que los iteradores son un tipo especial, en Python, que te permite apuntar, o sea, literal es como si tú apuntaras con un dedo a la posición en la que se encuentra el primer elemento o un elemento único de tu arreglo. Entonces, con un iterador, tú no necesitas obtener un ciclo for. Recorrer elemento por medio de un ciclo for. Con un iterador, lo que haces es que cada vez que mandes a llamar
el iterador dentro de un método next, que así se le llama, es otro método en Python, de nativo, recorres cada vez que mandas a llamar el método next del iterador, cada uno de los elementos. Entonces tú puedes tener un iterador, ahorita lo vamos a ver, iterador 1, ¿no? Que apunte al primer elemento del rango del 1 al 5, por ejemplo. Entonces, si tú mandas a llamar el método next de Python para ese iterador, tú puedes hacer que en la primera llamada obtengas el número 1, sin tener un for. Posteriormente, puedes volver a llamar el método next para el mismo iterador y ahora ya no te va a entregar el número 1, te va a entregar el número 2. Entonces, lo que hace el iterador es que cada vez que tú mandas a llamar la función next, apunta al elemento siguiente de esa colección a la que está referenciando. Digamos que es un bloquecito, el iterador apunta al primer elemento de ese bloque. Cada vez que tú mandas a llamar a la función next, el iterador recorre ese bloque por cada llamada sin necesidad de obtener un ciclo for. Ahorita, si no lo entienden muy bien, nos vamos a la siguiente. Y aquí no lo tenía. Sí, aquí está el iterador. Bueno, ahorita definimos estos iteradores de esta manera. Posteriormente lo vamos a ver ahorita en código. Ahorita unas 2, 3 diapositivas rápidamente voy a enfocarme en ciclos for, pero cuando lleguemos a la parte de los iteradores, los vamos a ver en código para que lo entiendan mucho mejor, ¿ok? Y les voy a explicar también cuál es su uso, ¿no? Si es posible usarlos, yo en un principio creía que no, pero sí hay momentos en los que se pueden usar, cuando, por ejemplo, tú no quieres depender de un ciclo for para todo un flujo, en este caso un flujo muy extenso, y quieres que se llame solamente el método next en ciertos casos muy específicos, ¿no? E ir recorriendo elemento por elemento independiente de un ciclo for. Ahorita les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo de en qué casos podría ocurrir, ¿no? Que yo los he usado. Una preguntita. Claro. ¿Este next podría ocurrir también en la lista? ¿En el índice de una lista? ¿El next? O sea, utilizar el método next. Según yo, el método next es exclusivo para iteradores. Ok. Gracias. Sí, ahorita vamos a ver bien los iteradores. Ahorita me centro en los ciclos for como en 2 diapositivas y ya después vemos justamente cómo se declara un iterador y lo vamos a ver en código, ¿vale? Gracias. Sí, no hay ningún problema. Como hemos comentado, los iterables, en este caso las listas o las cadenas de caracteres, pues son objetos que pueden ser iterados o accedidos con un índice, es forzoso, ¿no? Bueno, más bien se puede hacer se hace con un índice o puede recorrer todo el elemento por elemento con un ciclo for, ¿no? Como aquí lo habíamos visto, es como la sentencia, la sintaxis base de un ciclo for, ¿no? Algunos ejemplos de iterables en Python son las listas, tuplas, cadenas o diccionarios. Posteriormente vamos a ver esos tipos de datos, ¿no? Ahorita me estoy centrando nada más en las listas porque son los tipos de datos iterables, entre comillas, más sencillos, ¿no? Y porque muchos tipos de datos se comportan como listas, ¿no? Como las cadenas de caracteres, ¿no? Que en este caso es un tipo string, pero tú la puedes iterar como si fuera una lista porque es una colección de caracteres, ¿vale? Es un conjunto de caracteres que tú puedes acceder hasta que se acabe, ¿no? Entonces, sabiendo esto, lo primero que tenemos que tener claro es que en un for, lo que va después del in deberá ser siempre un iterable. Lo mismo que les dije, ¿no? La vez pasada, ahorita hace poco, cuando declaramos una sentencia for, en este caso tú tienes for, la variable que en ese momento vas a tener, a la que vas a estar accediendo dentro de tu iterable, in, espacio, el iterable, ¿no? El nombre de tu iterable, 2 puntos, y después lo vas a indentar con 4 espacios o 3 después de la primera, el principio de la línea, y eso pues es lo que se va a ejecutar dentro de tu ciclo for, ¿vale? Esto es el código que va a estar dentro de cada flujo de ejecución, siempre y cuando el iterable no termine. Y como hemos comentado, los iterables son objetos que pueden ser iterados o accedidos con un índice. Algunos ejemplos de iterables en Python son las listas, tuplas, cadenas o diccionarios. O sea, son elementos consecutivos, uno después de otro, y hasta que no termine, hasta que no llegues al último elemento de tu iterable, el ciclo for no va a terminar. Sabiendo esto, lo primero que tenemos que tener claro es que en un ciclo for, lo que va después del in deberá ser siempre, bueno, esto prácticamente creo que
lo repetí, no sé por qué, este párrafo, pero pues ya saben la sintaxis, ¿no? En donde tú tienes una variable, que esto prácticamente puede cambiar de nombre, ajá, no es una palabra reservada, simplemente tú le puedes asignar un nombre a cada elemento cada vez que lo iteres, y aquí pues vas a ejecutar algo con ese elemento, ¿no? Y no va a terminar hasta que se termine de recorrer el último elemento de tu, del iterable. ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto? Bueno, tiene bastante sentido debido a que pues son colecciones de elementos consecutivos, puedes acceder a una posición específica dentro de ellos y puedes iterarlos y asignarle ese valor, el valor actual a una variable para operar sobre esa variable, ¿vale? Y esta variable debe ser iterable. O sea, ya todo resultó creo que bastante lógico en ese sentido, porque son datos consecutivos, pero al momento de que empezamos a ver los iterables, pues hay diferentes tipos de datos, ¿no? Tienes las listas, tienes las cadenas, tienes los números, tienes los booleanos, y cómo puedes saber qué elemento es iterable o no, o sea, qué elemento puedes aplicar tú dentro de un ciclo for para recorrerlo valor por valor, ¿vale? ¿Cómo yo sé de todos los tipos de datos que hay, cuáles de ellos yo puedo iterar, cuáles de ellos yo puedo acceder por medio de un ciclo for y obtener elemento por elemento dentro de dentro de cada iteración y operar sobre cada elemento? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, pues puedes utilizar la función isInstance de Python. Ahorita no se preocupen justamente para qué sirve, pero ahorita se los explico. Simplemente ustedes hagan lo siguiente. Hay un módulo que se llama Collections en Python. Y ese módulo Collections es un módulo nativo de Python. Y ese módulo Collections lo que hace es, te permite importar una clase que se llama iterable, ¿no? Esa clase iterable es como, digamos, la clase o el tipo base, el tipo padre de todos los tipos iterables de Python que tiene. ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto? O sea, estamos importando el tipo base, y que se llama iterable, sobre el cual están construidos de manera nativa las listas, las cadenas, las tuplas, las colecciones y los diccionarios y demás tipos de datos nativos iterables en Python. ¿Hasta ahorita tienen una duda con eso? ¿No? Ok. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es importar ese tipo de dato nativo, que es iterable, ¿vale? Y eso sobre el tipo sobre el cual están construidos los otros tipos de datos, que son iterables, ¿vale? Entonces, lo que estamos aquí declarando son 3 variables de diferente tipo. En este caso estamos declarando una cadena de números enteros, una lista de números enteros, una cadena de caracteres que dice Python y un número, ¿vale? Y al final lo que estamos haciendo es imprimiendo el resultado que nos da la función isInstance. La función isInstance es otra función nativa de Python, que lo que te está indicando es si el objeto que tú estás definiendo a la izquierda como primer argumento de tu función, es de la clase del tipo, o sea, digamos que es como deriva, o de alguna manera pertenece, al módulo, o al tipo de dato base que es iterable, ¿vale? O sea, lo que estoy diciendo aquí es, mi variable lista pertenece, o es hija, por así decirlo, o deriva de mi tipo iterable, que es mi tipo base, sobre el que parten todos los tipos iterables. En este caso, sí. Eso significa que una lista tú sí la puedes iterar con un ciclo for. En el segundo print estoy diciendo lo mismo, pero ahora con una cadena. Estoy diciendo, mi cadena deriva de mi tipo nativo de Python iterable, sí. Y para el tercer elemento, mi número entero deriva de mi tipo de dato iterable, no. Eso significa que un número yo no lo puedo iterar. O sea, yo podría, como ustedes han visto, convertir con la función str de Python mi número a un string, a una cadena, y en ese caso ya sería iterable, pero como tal, de manera nativa, un número entero, no puedo iterarlo elemento por elemento. Entonces, en este caso,
las listas y las cadenas son iterables, ajá, pero la variable número, que es un entero, no es iterable, justamente porque este resultado me dio un false, ¿vale? Es por eso que no se puede hacer lo siguiente, ajá, ya quedaría un error. Ajá, y el error sería un type error, que te dice que el objeto entero, porque pues es un objeto entero, es una variable de tipo entero, no es iterable, ¿no? Si tú ejecutas esto en código, que lo vamos a ver, pues te va a generar justamente este error, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Sí, una pregunta. Claro. Para todos esos ejemplos, la función es print, pero se podría hacer con algún otro tipo de función, a lo mejor alguna otra operación o no necesariamente print. ¿Te refieres a que se muestre el resultado como tal? No, o sea, a lo mejor ejecutar alguna acción que Pues no por ejemplo, necesariamente. sí, claro, se puede hacer lo siguiente, o sea, digamos que, o sea, ya vimos la función if, por así decirlo, entonces tú tienes que, este, si por ejemplo, esto te va a entregar un true o un false, ¿no? Recuerda que lo que está a la derecha del if, al final de cuentas, eh, lo que está a la derecha del if tiene que ser una condición que evalúa un true o un false, ¿no? Y si se Mm, ejecuta un true o un false, pues entonces al final de cuentas, se puede ejecutar lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, si esto se cumple, puedes tú decir, puedes o imprimir esto, ajá, y decir, bueno, no imprimir como tal, sino decir, esto no es iterable, ajá, y pues de esa manera, pues te evitas como tal, como sí. quizá, como tú dices, ¿no? Evitar como ambigüedades, ¿no? O Pero, solamente por imprimir ejemplo, por imprimirlo. sí, pero por ejemplo, en lugar de que aquí estamos, la acción que se está ejecutando es imprimir algún valor o alguna cadena, ¿no? Ajá. Pero si no queremos imprimir, si queremos, por ejemplo, a lo mejor borrar algún dato de la lista o... Sí, sí, por ejemplo, sí, ya te entiendo, claro, mira, por ejemplo, digamos que mi variable número, ¿no? Si, por ejemplo, mi variable número no es iterable, ¿esto qué me va a regresar? Esto me va a regresar un false, ¿no? Ujú, Entonces, si yo niego eso, o sea, yo estoy diciendo, si esto no es cierto, ajá, si if not esto, eso significa que si mi variable número no es un iterable, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, puedo decir que mi variable número ahora la voy a convertir a un tipo de dato iterable, ¿no? ok, Puedo hacer eso, por ejemplo, ¿no? Entonces ya de esa ujú, manera, si yo quiero que todos mis elementos sean iterables, entonces, si alguno de estos elementos no es iterable, yo puedo convertirlo a un iterable, primero evaluando, ajá, ajá, a un tipo de dato iterable, ¿no? Por medio de esta operación, ¿vale? Por ejemplo. ok, Ujú. sí, gracias. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita con esto? ¿No? Ok. Y bueno, aquí, ¿no? Tú puedes iterar un número entero, un número igual a 10, y por cada elemento dentro del número, quiero imprimirlo, ¿no? Pero el número igual a 10, pues es un número entero que no es iterable, y si yo imprimo esto, pues me regresa un valor completamente erróneo, ¿no? Que me están diciendo que el tipo entero no puede ser iterable. O sea, yo no puedo acceder a los elementos de un número entero. Tiene que ser un string o una lista de números enteros, ¿no? Pero sería acceder literal al valor entero de cada una de las posiciones de esa lista, ¿no? Pues no se puede como tal, ¿no? Y bueno, aquí yo estaba definiendo un bucle while, pero primero nos vamos a enfocar en la definición de los iteradores, ¿no? Porque nos quedamos en esa parte. Este, em, bueno, ahorita que ya explicamos esta parte, nos vamos a ir justamente a lo que yo les comento. Ahora nos vamos a ir a los iteradores, ¿no? Los iteradores son tipos de datos especiales que te permiten no necesariamente utilizar un bucle for, porque no todo el tiempo vas a necesitar como que, o no es necesario, no es tan óptimo operar sobre cada elemento dependiendo de un bucle for. ¿Por qué? Porque puede ser que cierto flujo dentro de un bucle for es muy largo. Ajá. O sea, por poner un ejemplo, digamos que, por ejemplo, acá, digamos que hay un flujo en esta parte del código
que toma cierta cantidad de tiempo, ¿no? En donde cada elemento tiene que pasar por n cantidad de validaciones, ¿no? O digamos que en realidad esto es una lista, digamos que de listas, ¿no? Entonces, si yo tengo una lista de listas, pues tendría aquí una lista y por cada una de esas listas yo tengo que hacer n cantidad de cosas con cada elemento de esa lista, ¿no? Entonces, y yo no quiero depender del bucle for, ¿no? Porque lo que hace el bucle for es que solamente todo lo que está dentro de esa, o sea, sobre ese bloque de orientación va a operar, pero cuando yo me salga, pueden incluso haber variables que yo declaré y que tienen otro valor, ¿no? Pueden incluso, o sea, tendría yo que quizás, si quiero acceder al elemento, a un elemento específico de esta parte, tendría que hacer una operación medio rara, indexando, como lo han visto, y es un poquito tedioso. Hay casos en los cuales si es necesario hacer un iterador. ¿Por qué? Porque únicamente lo que quieres es, cada vez que tú mandes a llamar el método next, acceder al elemento siguiente de tu arreglo o de la colección del conjunto de datos que estás procesando. Y en dado caso de que, por ejemplo, cierta condición se cumple en uno de ellos, ya no ejecutar lo demás, ¿vale? Y te quedas hasta ahí, hasta digamos, la tercera posición, ajá, porque acorde a cierta lógica de negocio, algo se cumplió y ya no tienes que volver a llamar el método next, ¿vale? Entonces, para eso sirven los iteradores, ¿no? Para no depender de un ciclo for, dependiendo de la complejidad del código, ¿no? Entonces, lo vamos a ver aquí. Eh, para entender los iteradores es importante conocer la función iter, ajá, es otra función nativa de Python, ajá, y dicha función puede ser llamada sobre un objeto que sea iterable, o sea, sobre un tipo de dato iterable, como una lista, como un string, como una tupla, como un diccionario, ¿no? Y nos devolverá un iterador como se ve en el siguiente ejemplo. O sea, ¿qué es el iterador? El iterador no es como tal el objeto, la lista, es más bien es que ¿cómo lo puedo explicar para que sea un poquito más fácil? Digamos que te da un acceso, una llave para poder acceder al primer elemento, ajá, por medio de la función next de tu lista, ¿vale? Entonces, declaro mi lista, que es una lista de números enteros de 5, 6, 3, 2, ajá. Y lo que voy a hacer es generar un iterador de esa lista. O sea, estoy generando como una llave, ajá, para poder acceder al primer elemento o a cada uno de los elementos de esa lista cada vez que yo mande a llamar mi función next. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo lo que estoy haciendo es declarar la lista, genero un iterador de esa lista que apunta primero al primer elemento de la lista, que es el 5, ¿no? Yo imprimo eso y ¿qué me da? Un objeto de tipo especial, por así decirlo, que es un list iterator. ¿Eso qué significa? Que es un iterador de una lista, o sea, es un elemento que itera cada vez que yo que yo llame a la función next a lo largo de una lista. Ajá. ¿Y qué tipo es? Es un tipo de list iterator. Hay muchos tipos de iteradores. Hay list iterator, string iterator, y eso depende mucho de a qué elemento estés apuntando de cierto tipo de dato iterable. Ajá. Puede ser un string iterator porque apuntas a un elemento de un string, puede ser un dict iterator porque apuntas al elemento de un diccionario, un tuple iterator porque apuntas al elemento de una tupla, y en este caso es un list iterator porque estás apuntando a cada uno de los elementos individuales de una lista. Vemos que al imprimir la variable it, esta es un iterador de la clase listIterator. Ajá. Esta variable iteradora hace referencia a la lista original, pero no es la lista original, solo hace referencia a los elementos. Ajá. Te permite apuntar a ellos para que cada vez que tú mandes a llamar la función next, accedas a cada uno de los elementos individuales. Ajá. Y te permite acceder a sus elementos con la función next. Ajá. Cada vez que llamamos a next sobre it, o sea, cada vez que mandamos a llamar next, abro paréntesis, el iterador que ya definí nos devuelve el siguiente elemento de la lista original. Ajá. Por lo tanto, si queremos acceder al elemento 4 de la lista, tienes que llamar 4 veces a la función next. Ajá. Entonces, aquí lo que hago, ahorita lo vamos a ver en código, es que defino la lista, declaro un iterador, para esa lista es una referencia al primer elemento de mi lista o a cada uno de ellos, cada vez que yo llame a la función next,
lo primero que hago es imprimir. Digo, next, abro y cierro paréntesis, y ¿qué me va a entregar? El primer elemento de la lista, que es el 5. Luego vuelvo a llamar a la función next con la misma variable IT. Ya mando a llamar la función 5, ahora se va a recorrer una posición y va a mandar a llamar al elemento que está en la segunda posición, que es el 6. Ahora vuelvo a llamar mi función next y se va a recorrer a la tercera posición y va a mandar me va a entregar el valor de 3, ¿vale? Entonces, para eso te sirve un iterador, ¿no? Para referenciar a un elemento iterable, en este caso, por ejemplo, una lista, y cada vez que tú mandes a llamar la función next dentro del iterador, vas a acceder a cada uno de los elementos individuales poco a poco, conforme vayas llamando una y otra vez a tu función next, ¿vale? Entonces, si yo mando a llamar mi función next aquí por primera vez con el iterador que acabo de crear, primero accedo al elemento 5, si lo mando a llamar una segunda vez, accedo al elemento 6, la tercera vez al elemento 3 y la cuarta vez al elemento 2, ¿vale? Esto te permite no depender de un ciclo for en dado caso de que, como les comento, la lógica de negocio sea muy compleja y requieras validaciones extremadamente extensas para algún elemento, para un elemento de un iterable, ¿no? En este caso no pueden ser puros números enteros, pueden ser incluso listas de listas o listas que tienen diccionarios y a la vez esos diccionarios tienen objetos. Entonces, cuando la estructura de tu proyecto y de tus tipos de datos, de toda tu información es más compleja cada vez y cierta lógica de negocio requiere que si al segundo elemento validado, dada alguna condición, quieren que eso se rompa o que el flujo siga, sin depender del ciclo for, entonces pues sí necesitas un iterador, ¿no? Porque ya no estás dependiendo de un ciclo for, tendrías que romperlo, ¿no? Hay maneras de romper el ciclo for, ahorita las vamos a ver, pero para no depender de un ciclo for dentro de un bloque de código, exclusivo, identado, puedes utilizar un iterador para ello, ¿no? Para cada vez que tú mandes a llamar tu método next, accedas de manera individual a un elemento. Hasta ahorita, ¿tienen una duda con esto? ¿Todo les quedó claro? ¿Hay algo que no les cuadra? Aquí, ¿no? Yo tengo mi lista, declaro mi iterador, en realidad no estoy convirtiendo, más bien estoy referenciando a los elementos apuntando a los elementos de mi lista por medio de crear un iterador, ¿no? Apuntando a los elementos de mi lista, por medio de un iterador. Pues cuando yo hago esto, estoy generando una referencia al primer elemento de mi lista, que es 5, lo imprimo y pues me da esto, ¿no? Y pues el tipo de mi iterador creado es un iterador lista, es un iterador que apunta a los elementos de una lista. Ahora, cuando yo utilizo la función next para obtener de manera individual cada uno de los elementos sin utilizar un for, declaro mi lista, genero un iterador y cada vez que yo voy mandando a llamar la función next, yo accedo al elemento en cuestión, ¿no? Y cuando me paso al momento, o sea, ¿cómo yo sé que mi iterador ya terminó? O sea, que ya apuntó, ya no hay más elementos a los cuales va a apuntar. Ahorita lo vamos a ver. Si se dan cuenta, yo imprimo esto y yo imprimo 4 veces el elemento, la función next, y me entrega los resultados individuales, sin necesidad de utilizar un ciclo for. Si yo mando a llamar esto por última vez, va a pasar algo bien curioso. Me entrega un error que indica stop iteration, que significa que ya llegué al final de mi elemento iterable, y ya no hay más cosas. Entonces, con algo que nosotros posiblemente vamos a ver con el manejo de excepciones, yo puedo decir que cuando se presente esta excepción, pues me entregue, por ejemplo, un mensaje indicando que mi iterador ya terminó, por así decirlo, ¿vale? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.